Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith Camacho, asesor de Global Systems, y en este video tip aprenderemos a ahorrar tiempo en la captura de incidencias, ya que aprenderemos a cómo exportarlas mediante la hoja electrónica. Vamos a ver. Dentro de nuestro sistema de nóminas tenemos el acceso rápido, que es con el que vamos a trabajar, que es este siguiente recuadro. Vamos a darle en ejecutar. Siempre vamos a ocupar hoja compat nóminas y damos en ejecutar. Una vez, siempre nos va a pedir autentificarnos, entonces en este apartado, que es la información que deben de agregar, el código del usuario y la clave en el caso de que tuvieran contraseña, asignarla. En mi caso no, simplemente doy en aceptar. Vamos a quitar esto y vámonos a insertar empresa. Yo estoy trabajando con empresa demo, vamos a darle en insertar. Vamos a cerrar y nos vamos a posicionar en la pestaña de exportar DIH. En este caso, vamos a seleccionar nuestro tipo de periodo, que en mi ejemplo va a ser un periodo quincenal. Vamos a seleccionar un ejercicio que va a ser 2026 y un periodo que en este caso pues es el número 8. Vamos a dar en agregar fechas y posteriormente vamos con al F3 para poder insertar a nuestros trabajadores. Yo en este caso, para este ejemplo, voy a clasificar por registro patronal, por mi periodo. Solo quiero visualizar a los quincenales y sí quiero visualizar todos los departamentos, pero no quiero incluir bajas y voy a darle en aceptar. Una vez en este apartado, ¿qué es lo que me permite hacer? Por ejemplo, si el día 6 el trabajador tuvo vacaciones y tomó 2 días, pues voy a agregarle esa parte. En el caso de que pues un trabajador tuvo faltas, podemos agregar las partes de igual manera. Si tuvo algún apartado de que tuvo un permiso sin goce de sueldo, algún permiso con goce de sueldo, trabajadores que pudieran haber trabajado tiempo extra, como lo vamos a marcar a continuación, los H2 o trabajadores con H3, por ejemplo, o trabajadores, alguna incidencia que ustedes hayan tenido, por ejemplo, una enfermedad general y, por ejemplo, que abarcó de los siguientes días correspondientes. Una vez que agreguemos esta información, que es el paso a seguir, le vamos a dar en la parte de exportar a Excel. ¿Qué es lo que nos va a marcar el sistema? Cuando estas se envían a nóminas, el sistema las marca de color azul. Cuando no las envía, las marca de color rojo, que probablemente pues presenten detalles. No vamos a quitar las azules, vamos a corregir estas, ¿no? Aquí, por ejemplo, me faltó el 2, solo puse DH. Por eso no mando nada y probablemente aquí en mi enfermedad podemos ir a validar aquí en catálogos, aquí en el apartado de catálogos, tipo de incidencia, y vamos a buscar una enfermedad general, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es la sigla que debo de utilizar. Entonces, también es un detalle, debemos de aprendernos las siglas y aquí ya nada más las vamos a correr. Vamos a darle exportar a, y una vez que estén o que las haya mandado, vámonos al apartado de la prenómina, vámonos a la pestaña de días y horas y vámonos a la parte de actualizar, que es el siguiente icono, y una vez se manda la información correspondiente. En este caso, pues podemos visualizar las partes y si ustedes le dan en calcular nómina todos los empleados, el sistema va a hacer el cálculo correspondiente. Podemos ver un ejemplo en el sobre recibo que pues agrega las horas extras. En la parte de vacaciones abrimos sobre recibo y agrega las vacaciones. Y de esta manera pues enviamos de forma masiva incidencias. Espero que este video a ti te haya gustado. De ser así, no olvides darle un like a este. Saludos. Antes de que te vayas, si quieres más tips, soluciones reales y aprender a aprovechar mejor tus sistemas Compact y sin tanto estrés, suscríbete a este canal. Y si este video te ayudó, déjanos tu comentario. Nos ayuda muchísimo saber qué temas, dudas o problemas te gustaría que expliquemos en el próximo video. Bye.